La revolución, dice Mao Zedong, va a triunfar el día en que logremos sustituir la mentalidad naturalmente metafísica por la mentalidad dialéctica. Ese día se habrá acabado el principio de identidad en los hombres y las cosas podrán ser y no ser al mismo tiempo. Lo blanco será llamado negro y viceversa, y así interminablemente. Viviremos bajo la tiranía del relativismo, que es precisamente lo que estamos padeciendo en nuestros días. Y el otro ideólogo terrible e infernal del marxismo, Antonio Gramsci, fue todavía más explícito, si cabe, más explícito que Mao. Mao afirmaba esto en su ensayo acerca de la praxis y acerca de la contradicción. Gramsci, en sus cuadernos de la cárcel, dice: tenemos que llegar a destruir hasta las últimas estribaciones del sentido común. Y lamentablemente lo han logrado. Por eso que prevalecen tantos errores ante el encogimiento de hombros generalizado y colectivo de una masa amorfa que no sabe reaccionar ya, porque ha perdido el sentido común. Y por eso Aristóteles se encoleriza contra aquellos que han perdido el sentido del obvio y dice: el que pregunta si la nieve es blanca no merece respuesta, merece un castigo, porque ha perdido el sentido de lo obvio. Volvamos entonces al tema del que estábamos hablando. La misión educadora de la familia exige a los padres la crianza. Antes habíamos dicho que la misión educadora de la familia necesita ampararse en los textos sagrados, porque allí está el plan de Dios para los hogares. Y ahora decimos, la misión educadora de la familia necesita simplemente, meramente, criar a los hijos. Ningún rebuscamiento especial, criar a los hijos. Y a los hijos se los crea con estos pilares que acabamos de enunciar. No nos olvidemos del consejo, del ejemplo, de la intuición y del sentido común. Y algo más, mis queridos amigos. Para criar a un hijo, nosotros tenemos varias vías posibles. Y todas estas vías posibles son convergentes, porque se unen en la verdad que es Dios. En primer lugar, tenemos que distinguir los saberes. Y en segundo lugar, tenemos que distinguir los bienes. Y en tercer lugar, tenemos que proponer las virtudes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que distinguir los saberes. Algo esbozábamos hace un rato. Hay un saber de instrucción, cuya importancia nadie niega. Evidentemente los tiempos que corren hacen necesario el incremento del saber instructivo. Pero hay un saber que es superior al saber instructivo, que es el saber formativo. Y hay un saber superior incluso al saber formativo, que es el saber salvífico, el saber de salvación. El catecismo de primera comunión con el que yo estudié cuando era niño traía una cuarteta que jamás hemos podido olvidar. La ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Entonces tenemos que inculcarles a nuestros hijos la distinción de los saberes. Y tenemos que estar más preocupados por los saberes salvíficos y formativos que por los saberes meramente instructivos. La primera vía, entonces, de acceso a una recta crianza es esta vía, la de la jerarquización de los saberes. Les pido que no dejen de demorarse en esta consideración, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que hipertrofia los saberes instructivos y que valora a las personas por el cúmulo de saberes instructivos. Aquí no se trata de acumular noticias, informaciones o datos. Para eso están las computadoras que hagan su oficio y que nos dejen a nosotros tranquilos. Lo que nosotros queremos es darle prioridad a los saberes formativos y a los saberes salvíficos. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde el alma? ¿De qué le vale al hombre tener todos los saberes instructivos de la tierra si no puede alcanzar el cielo?
Volvemos sin querer a la definición anterior de sabiduría, de San Bernardo de Claraval. Sabio es aquel al que todas las cosas saben como verdaderamente son. Dando una plática sobre San Agustín, decíamos hace unos días atrás que el gran obispo de Hipona decía: vemos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ve. El que puede decir eso es el hombre sabio. Entonces, por favor, criemos a nuestros hijos distinguiendo y jerarquizando los saberes. Pero también decíamos, y en segundo lugar, que es necesario jerarquizar los bienes. Hay un tipo de bien que se llama bien útil. El bien útil es aquel que nos presta un servicio práctico, tiene carácter de medio. Este micrófono que estoy utilizando, o esta mesa sobre la cual me estoy aposentando, o estos anteojos, o este reloj, son todos bienes útiles. Nosotros no somos maniqueos y no negamos el valor que tienen estos bienes útiles o materiales. Pero decimos que los bienes útiles tienen que estar subordinados a bienes más altos, porque si los bienes útiles se convierten en fines, siendo medios, caemos en el error del utilitarismo y del pragmatismo, que es uno de los errores predominantes. Mucho cuidado con caer en este error, porque hay algunos que creen que son anticomunistas y sin embargo viven como homo faber, como el hombre productivo, como el hombre fabril, porque en ellos la forma mentis es la mentalidad del que quiere adquirir y acumular bienes prácticos, bienes materiales, bienes útiles. No es la mejor vía, lo dice el Evangelio: no acumuléis tesoros en la tierra donde el polvo lo ensucia y los ladrones lo roban, acumulad más bien tesoros en el cielo. Entonces, aceptemos la existencia de los bienes útiles, pero sepamos que esos bienes son medios, son instrumentos, son herramientas y que tienen que estar ordenados. Ya veremos a qué. Hay otro tipo de bienes que se llama bienes deleitables y que son aquellos que nos producen un deleite o un placer. Nosotros, así como decíamos recién que no somos maniqueos, tampoco somos jansenistas, es decir, no negamos el carácter bueno del placer. Lo que estamos diciendo, lo que la Iglesia ha enseñado toda la vida, es otra cosa. El placer debe estar regido por la virtud de la templanza. Si el placer quiere ser lícito, tiene que estar subordinado al orden, tiene que estar subordinado a la virtud de la templanza. Entonces, está muy bien que nosotros tengamos deleites legítimos, pero así como la persona que busca lo útil por la utilidad misma y se convierte en utilitarista, así están aquellos que buscan el placer desordenadamente, destempladamente por el placer mismo y se convierten en hedonistas. El hedonismo y el utilitarismo son errores graves y son inmoralidades. Entonces hay otro tipo de bienes que están por encima de los bienes útiles y de los bienes deleitables y que son los bienes honestos. Los bienes honestos tienen razón de fin, no son medios, no son instrumentos, no son herramientas, valen per se, valen por sí mismos. La honestidad, la decencia, el decoro, todos estos bienes que llamamos bienes honestos se justifican en sí mismos, aunque lamentablemente debo marcar en esto un reproche a padres y a maestros contemporáneos. Muchas veces sucede que, acorralados por nuestros hijos o por nuestros alumnos, que nos urgen preguntándonos ¿para qué sirve esto que estamos diciendo? ¿De qué le sirve esto de que estamos hablando? Nosotros no solemos tener siempre la valentía suficiente para decirle de un modo rotundo: hijo o discípulo o alumno, esto no te sirve para nada. La gloria de esto es que no te sirve para nada porque no es un bien útil y tampoco es un bien deleitable desde el punto de vista material o terreno. Si algún servicio presta la sabiduría, es el servicio al alma, al engrandecimiento del alma
y al saber salvífico. Entonces, no reculemos ante la presión de nuestros hijos o de nuestros alumnos que nos urgen a dar explicaciones útiles de aquello que es honesto. Sepamos distinguir los bienes, como también tenemos que saber distinguir los saberes. Hoy ya saben ustedes que, por ejemplo, un idioma como el latín nos enseña, y que cuando alguien quiere enseñarlo o comunicarlo, lo primero que recibe es la pregunta maléfica, la pregunta insidiosa: ¿de qué me sirve el latín? Y empiezan entonces las respuestas, buscando utilidades. No digo yo que no tenga sentido la respuesta acerca de la utilidad del idioma latino. Digo que mejor es otra respuesta: no te sirve para nada porque es un bien honesto. Como no te sirve para nada desde el punto de vista práctico, la amistad, la verdad, la belleza, la decencia, son fines, son para darle gloria a Dios, son para ganar el cielo. ¿Les parece poca utilidad? Entonces, criemos a nuestros hijos, jerarquizando los saberes y jerarquizando los bienes, pero criemos a nuestros hijos en la práctica de las virtudes. ¿Qué es una virtud? Una virtud es un hábito operativo que me conduce al bien, dice la escolástica. Quisiera explicar un poquito esta definición para mejor aprovechamiento. El hábito es la repetición de un acto. Si repito actos buenos, tengo una virtud. Si repito actos malos, tengo un vicio. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el hábito, para decirlo de manera didáctica, tiene como una parte mecánica o monótona, lo que sería el cuerpo del hábito, y una parte espiritual, que sería el alma del hábito, que no es la repetición mecánica, sino que es la repetición con el compromiso de la inteligencia y de la voluntad. Si yo quiero tener en mí un hábito virtuoso, tendré que repetir un acto bueno, pero con el compromiso de la inteligencia y con el compromiso de la voluntad. Y muy especialmente tendré que repetir ese acto bueno, si quiero ser virtuoso, por amor a Jesucristo. Cualquiera puede ser un hombre corpulento y cruzar a un pequeño niño de una orilla a la otra de un río. Pero solo hubo un San Cristóbal que lo hizo por amor a Cristo, y ese niño era Jesús mismo. Cualquiera puede partir una capa